Bien, nuestro proyecto se llama Impacto de la educación media técnica profesional en las decisiones vocacionales y en el desempeño de estudiantes chilenos en educación superior técnica, un estudio cuasi experimental. Mi nombre es Claudio Valle Ramírez, soy psicóloga, eh, parte del Centro de Justicia Educacional, Núcleo Colaborativo de Investigación en Educación Superior Técnica Profesional. Las trayectorias de los estudiantes de la media a la educación superior han sido un tema de investigación que ha recibido bastante interés de los investigadores. En nuestro estudio en particular se enfoca en lo que ocurre cuando un estudiante de media técnica, que en Chile comprende los años entre el 10º al grado 12, pasa a la educación superior técnica. En esta trayectoria no se han realizado muchos estudios, pero la literatura relacionada nos indica que, por ejemplo, Irurriazaga y Farias dicen que los estudiantes con menores ingresos y menor desempeño académico optan por la educación media técnica y por la superior técnica. También se encuentra en la literatura que cuando los estudiantes siguen carreras relacionadas con los estudios previos técnico-profesionales, en particular en los campos de tecnología, el acceso es mejor y la retención mejora en el nivel superior. Rusi, en el 2015, indica que la mayoría de egresados de la media técnica cambian su rama de especialidad al ingresar a la educación superior técnica, a pesar de los beneficios que conlleva la continuidad. En particular, los estudiantes de las áreas de administración y comercio presentan este patrón. Farias y Carrasco y Larragaña indican que hay brechas de rendimiento en la media entre los estudiantes de la técnica profesional y de la media académica. Y esto impacta las decisiones vocacionales de los estudiantes. Incluso hay una subvaloración de las capacidades y muchos estudiantes evitan los estudios universitarios o los estudios técnicos superiores desconociendo que poseen la capacidad. Entonces, a partir de esta literatura, nosotros nos interesamos por la siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto de la media técnica profesional en dos aspectos? En las decisiones vocacionales y en los resultados académicos de los estudiantes en la educación superior técnico-profesional. Para responder a esta pregunta, utilizamos diferentes bases de datos de admisión, ingreso, notas, aspectos sociodemográficos, decil de ingreso, de estudiantes de un instituto profesional chileno que tiene la mayor matrícula en el país, alrededor de 100.000 estudiantes. Eso es bastante grande. Nosotros obtuvimos una muestra fusionando bases de datos, una base completa de 23.613 estudiantes. Estos son nuestros datos completos. Estudiantes que ingresaron en el año 2016 y que para el 2018 ya llevaban 2 años en su programa académico superior. La muestra, a partir de estos 23.000 casos, la obtuvimos de manera cuasi experimental, comparando estudiantes con las mismas características que pertenecieron a la media técnica y otros que pertenecieron a la media académica y que ingresan a programas técnicos superiores en este instituto profesional que fue objeto de nuestro estudio. Para la muestra, para el cálculo, entonces, nosotros, la ecuación que se presenta es pues es tratar como de estimar el logaritmo de pertenecer o no a la media técnica, y la ecuación está indicando que nosotros empleamos variables de los individuos y variables de la institución de educación media y un término de error. Entre las variables del individuo que nosotros obtuvimos en las bases de datos, teníamos el género, la edad, el ingreso oportuno o demorado a la educación técnica superior, es decir, si se demoraban 1 año o 2 en ingresar, la educación del padre y la madre, el quintil socioeconómico o estrato social,
si el estudiante es primera generación en entrar a la educación superior, y una variable que es las notas de enseñanza media, que es el promedio de calificaciones del estudiante en los últimos años del bachillerato. Bien, eso por el lado de las variables del individuo. Por el lado de las variables de la institución, estábamos utilizando características que representan a los liceos de media. Incluíamos la dependencia, si es municipal, particular o particular subvencionado, es decir, si es público o privado, y otras características de los liceos. Teníamos entonces este procedimiento para emparejar los datos y encontrar individuos que fueran parecidos en sus características para establecer un grupo tratamiento y un grupo control. El grupo tratamiento son los estudiantes que provienen de la media técnica, el grupo control son los estudiantes que provienen de la media académica. Entonces seleccionamos 2 muestras de toda esta base de 23,000 estudiantes. Estas 2 muestras fueron una muestra que llamamos NIR, porque se empleó el método NIR de Propensity Score Matching, donde pues se trata como de emparejar los individuos de acuerdo pues a unas distancias en el puntaje de propensión que nos, perdón, que, perdón, que nos da más o menos individuos parecidos en sus características. Y también una muestra exacta. La muestra exacta son características idénticas. Entonces, evidentemente la muestra exacta es un poquito más es mucho más reducida, 5,961 estudiantes, y la muestra NIR está más grande, 15,566. Tuvimos un poco más de éxito en tener diferencias que no eran significativas entre las variables características y entre las variables relacionadas con esta muestra, en el caso de NIR comparado con exact, es decir, el balanceo. Bueno, con esto del balanceo nos referimos a que los grupos sean comparables, que sus características sean parecidas, excepto el tratamiento que reciben, que es pertenecer a la media técnica o a la media académica. El diseño de investigación. Como nuestra pregunta se orienta a 2 áreas, decisiones vocacionales y desempeño académico, incluimos una serie de variables dependientes en nuestros modelos de estimación. Entonces, en la tabla, ustedes pueden ver algunas de las variables que empleamos. El ingreso a la educación superior técnica en instituto profesional o en CFT. Es decir, si el estudiante, cuando ingresó a la educación superior, aspiraba a un título de profesional sin licenciatura, que son 4 años de estudios, o si estaba enfocándose en un grado de solo 2 años, ¿sí? Que es como algo así, la diferencia entre técnico y tecnólogo que existe en Colombia, es algo parecido. Bueno, la segunda variable de respuesta que nosotros empleamos fue la elección vocacional. Es decir, a cuál de las 9 escuelas técnico-profesionales el estudiante se inscribió. O sea, cuál fue su decisión vocacional. Entonces teníamos escuelas como construcción, tecnologías, conservación del medio ambiente, salud, educación. Bien, la siguiente variable es ingreso tardío a la educación superior después de culminar la media. Se codificó como sí o no, 1 o 0. Puede ser un retraso de 1 año o 2 años después de culminar la media. Bien, la solicitud de apoyo económico, es decir, si el estudiante al inscribirse, al matricularse, pidió beca o crédito o financió por sí mismo sus estudios. Esto se diferencia, se colocó como 1-0, si pidió ayuda o no pidió ayuda. Bien, persistencia. Entonces, en cuanto a los resultados académicos, empleamos la persistencia de la educación superior, es decir, si en el segundo año, que era el año 2018, el estudiante todavía continuaba sus estudios, y el desempeño académico medido como notas de primer año de estudios, de carrera, y también para hacer como un análisis de robustez, incluimos la variable del número de créditos completados para hablar de desempeño académico. Bien, entonces los tratamientos, como hemos explicado, tenemos algunos estudiantes que pertenecieron a la media técnica y otros que pertenecieron a la media académica. Nuestro tratamiento es haber pertenecido a la media técnica.
Los modelos que empleamos fueron 3: modelo Logit para variables binarias, sí y no, 1, 0. Modelos multinomiales, cuando nuestra variable de respuesta es categórica, por ejemplo, diferentes escuelas de educación técnica. Los modelos Logit, ya los explicamos, y los modelos multivariados, que es cuando la variable de respuesta es continua. En la parte de abajo tenemos los modelos de estimación, el Logit, que es la ecuación número 2, y el multinomial también representado en la ecuación número 2, y el multivariado representado con la ecuación número 3, que es la de abajo. Entonces, en estas ecuaciones incluimos variables del individuo, variables del liceo, variables, la variable de tratamiento, que era la que nos interesaba, pertenecer a la media técnica, y también para hacer pues una interacción entre la calidad de la institución y pertenecer a la media técnica. Entonces usamos la interacción entre pertenecer a media técnica o MPT multiplicada por las notas de enseñanza media o NEM, que son un proxy de la calidad de la institución de la que proviene el estudiante. Ya que estos chicos ingresaron a la educación superior técnica en este instituto, proveniendo de diferentes instituciones, de diferentes colegios con diferentes niveles de calidad. Entonces, esas precondiciones, la única manera de controlarlas era con una medida pre de desempeño. Por eso empleamos el NEM. Bien, entonces, los resultados que encontramos nosotros en los análisis con los modelos de estimación. Sobre las decisiones vocacionales, encontramos que los estudiantes de la media técnica tienen una probabilidad mayor de matricularse en IP, es decir, programas de 4 años, en lugar de CFT, es decir, programas de 2 años técnicos. Esta probabilidad se incrementa cuando se controla por el nivel académico previo del estudiante. Es decir, si el estudiante venía de la media técnica y era muy bueno académicamente, con mayor probabilidad iba a optar por un título de profesional sin licenciatura o una formación de 4 años. Segundo, los estudiantes de la media técnica de la muestra que estudiamos ingresaron de forma tardía a la educación superior técnica profesional. En su mayoría son personas que están por encima de los 20 años y que optan por pues ingresar tardíamente a la educación superior. Tercero, en la muestra la solicitud de apoyo económico en forma de beca tiene una probabilidad promedio mayor y la elección de modalidad vespertina o nocturna también tiene probabilidad más alta. Cuarto, la persistencia al segundo año de educación superior técnica tiene en promedio una relación positiva con provenir de educación media técnica. Y quinto, cuando se controla por las notas de enseñanza media o el promedio de notas del bachillerato, en las selecciones de los estudiantes técnicos con mejor desempeño, hay una preferencia por escuelas como diseño, administración, ingeniería, salud y turismo. Pero este modelo solo explica alrededor de un 4% de la variabilidad. Bien, eso en cuanto a las decisiones vocacionales. Con relación al rendimiento en la educación superior técnica, en la muestra se encuentra